periodismo crítico. 9:20. El periodista Jorge Ortiz en la cadena Democracia con un tema de palpitante actualidad. Primero que los suscriptores de la revista Diners tuvimos la significativa oportunidad de poder leer un trabajo intelectual y de conocimiento internacional de Jorge en el último número de la revista Diners. El artículo de Jorge era Trump y su amigo Vladimir Putin. Y se interrogaba el autor de lo siguiente: ¿se valdrá Rusia del nuevo presidente americano para reposicionarse en el mundo? Era la interrogante que reiteradas ocasiones yo había oído plantearse a un sinnúmero de amigos, de grupos, de ciudadanos, unos más enterados que otros, pero apelando naturalmente a Jorge, que es un internacionalista y un hombre con tantos conocimientos de fondo de lo que ocurre en nuestro planeta, un lector insaciable y un escritor formidable, de no apelaríamos a su reciente obra, que este momento en todas las librerías de América Latina y de Europa, especialmente de los países más interesados en leer a Latinoamérica, se encuentra, de lo que conozco, casi siempre en una disputa de adquisición de los buenos lectores. Y eso nos alegra profundamente y nos honra por el hecho de ser sus compañeros, sus colegas de generación en esta carrera periodística. Así es que él está con nosotros. Y cuando vimos este artículo en Diners, lo revisamos, ubicamos más o menos lo que Jorge conocía respecto a una amistad no explicada a cabalidad de cómo se produjo, pero amistad al fin y mutuo respeto. El Putin le dice o dice de Trump: estimo que tendría una muy buena relación con Putin. Ha sido un líder mucho más que lo ha sido nuestro presidente, ha señalado Trump, en una defensa mucho mayor que las que hiciera en el pasado del mandatario ruso. Y Putin, la opinión que tiene de Trump es brillante. Esto dice el ruso: es brillante, es muy pintoresco, tiene mucho talento, un líder absoluto. Esto ha dicho Putin sobre el candidato presidencial y ahora presidente electo Donald Trump en el mes de diciembre del 2015. Hace un año prácticamente se refería de esta manera el señor Putin al señor Trump. Y el artículo, naturalmente, goza de elementos que la mayor parte de los lectores, que vemos el nombre de Jorge y enseguida nos sometemos a una concentración para entender las enormes y gigantescas respuestas a enigmas que nosotros teníamos planteados sobre esta amistad, y nos explica adecuadamente. Hoy más que nunca, el señor Putin está siendo acusado de ser el autor de un hackeo a Estados Unidos, especialmente a la candidata perdedora, la señora Clinton. Y entonces han mantenido en realidad resentimientos
han mantenido rivalidades la mayor parte de los mandatarios rusos y norteamericanos o estadounidenses. En este caso, ¿quiénes o qué tipo de amistad o mutua admiración se han mantenido a ratos en silencio, sigilosamente, y a momentos, como los de ahora, de frente, se ubican como afectuosos amigos y se ponderan entre ellos las enormes facultades que indudablemente Dios les ha dado a cada uno de estos dos mandatarios, que pueden hacer una historia de hackeos mutuos en los correos electrónicos al punto de llevarnos a la Tercera Guerra Mundial, como es los comentarios que yo he escuchado con mayor frecuencia. ¿Y ahora qué hará con este Putin, este Trump? Han dicho. Y claro, Jorge, el temor se justifica, y es obvio que tenemos que estar al tenor de los episodios que ya comienzan a funcionar o a conocerse en los medios de comunicación internacionales y las agencias de noticias. Ahora nomás la France Press y la Associated Press desde Washington mencionaban al unísono que funcionarios de inteligencia norteamericana creen que el presidente ruso, el señor Vladimir Putin, sí estuvo involucrado personalmente en el ciberataque durante la campaña para la elección norteamericana, como parte de una venganza contra Hillary, según ha informado la NBC News. El propio Putin dio instrucciones de cómo filtrar y usar el material pirateado de los demócratas norteamericanos o estadounidenses. Esto ha dicho la NBC, citando a dos altos cargos con acceso a esta información. Los funcionarios dijeron tener un alto nivel de confianza en esta nueva evaluación, ha indicado este medio. Y en un artículo, el New York Times ha publicado los detalles del ciberataque ruso al Comité Nacional Demócrata, que inició en el 2015 y que fue alertado en varias oportunidades por el FBI, organismo que mencionó a un grupo de hackers rusos. Los duques que intervinieron el sistema informático que afectó la campaña de la señora Clinton. Ayer el primer ministro ruso ha elogiado a las personas designadas por el presidente electo, el señor Trump, para su gabinete, asunto que ya se pone de otro color, porque en Estados Unidos, especialmente en las dimensiones dirigentes más grandes, tanto las empresariales como las económicas y las políticas de Norteamérica, están sumamente preocupados por el elenco que está llevando a las principales funciones de la institucionalidad norteamericana. Y ahora el compañero de producción ha rescatado una nota que alude precisamente al hackeo. Los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre en Estados Unidos sigue siendo motivo de tensión entre Washington y Moscú. Hace días, medios locales revelaron que la CIA había llegado a la conclusión de que Rusia intervino en el proceso electoral con el objetivo expreso de favorecer la victoria de Donald Trump. Una conclusión respaldada por los directores del FBI, James Comey, y de Inteligencia Nacional, James Clapper. Good afternoon. Al respecto, el presidente estadounidense Barack Obama afirmó que en septiembre pidió a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, el cese de los ataques cibernéticos rusos que se habían registrado durante la campaña para las elecciones. El mandatario reiteró que ahora estaba determinado a enviar un mensaje claro a Moscú.
Our goal continues to be Nuestro objetivo sigue siendo mandar un mensaje claro a Rusia y a otros países para que no hagan esto, porque nosotros podemos hacerles cosas a ellos. Pero también es importante hacer esto de una manera planificada y metódica. Algunas de esas cosas las hacemos públicamente. Algunas de ellas las hacemos de forma que ellos lo saben, pero nadie más. Por su parte, las autoridades rusas siguen rechazando las acusaciones. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que Estados Unidos debe presentar pruebas para confirmar la intromisión rusa. Hay que dejar de hablar sobre esto o aportar alguna evidencia. En caso contrario, resulta ya bastante indecente. Muy interesante, ¿no? Porque mira, Jorge, que se espían y entre ellos saben que se están espiando. Y comentan, mira que te oí que estás haciendo, te leí que estás haciendo esta cosa. Te advierto que hay ese lenguaje producto del espionaje electrónico al que se han autosometido ambas cúpulas gubernamentales de Estados Unidos y de Rusia y Estados Unidos. No tenemos por qué no decir Rusia en primer lugar y Estados Unidos en segundo lugar. Bueno, entonces, partiendo de esto, ¿cuál es el significado que tú le das después seguramente de un seguimiento tenaz de tu parte a esta amistad que ya se veía venir mucho más antes que al señor Trump se le ocurra, ¿no? Una vez que terminó su gran torre en la principal avenida de los Estados Unidos, decir, bueno, yo he llegado al clímax en todo. ¿Por qué no puedo aspirar a ser presidente de la Unión Americana? Se diría. Esta amistad, ¿desde cuándo crees tú? Por eso te pregunto, porque aquí lo describes en el artículo que vuelvo a repetirles, se encuentra en la revista Diners último número, con la firma naturalmente de Jorge, y este titular que dice Trump y su amigo Vladimir Putin. ¿Se valdrá Rusia del nuevo presidente americano para reposicionarse en el mundo? De esto hablamos luego. Lo primero es lo primero. ¿Cómo crees tú que surge esta amistad entre Putin y Trump? Putin digo primero porque él era ya primer ministro de la Unión de Rusia. No, ya no hay que hablar de la Unión Soviética, eso ya terminó. Con el empresario gigantón de los Estados Unidos, este señor Trump, que vino acá con una ex ministra Yvonne Backi, la ex ministra Yvonne Backi, que en el régimen de Gutiérrez le dio pista al expresidente, ahora candidato, para que sea amigo del más rico, pero nunca imaginó Lucio Gutiérrez que iba a estar sentado al lado del presidente, del futuro presidente de los Estados Unidos. Cuántas cosas que han ocurrido, pero claro, la señora era emprendedora en estos temas, ¿no? Y entonces ahí estamos. Descríbenos cómo comenzó en definitiva la amistad entre Trump y Putin. Muchas gracias, Gonzalo, por tu invitación. Es siempre un gusto y un honor estar en esta emisora que hoy ya es el gran portaestandarte de la defensa de la tan acorralada, acosada libertad de expresión. Gracias, Gonzalo. A ver, yo creo que más que una amistad, lo que existe entre estos dos señores es una identificación de formas de ver el mundo. Ni siquiera digo ideológicas, sino formas de ver el mundo. Ambos son gente que nacionalista, radical en su nacionalismo, ultristas. Ambos ponen los intereses de su país de una manera un poco arcaica,
por encima de cualquier otra consideración. Y digo un poco arcaica, porque las potencias mundiales, los países de gran dimensión, tienen ciertas responsabilidades en el mundo. Esa posición hegemónica o de supremacía les compromete y les obliga a algo. De hecho, los países industrializados ricos, las potencias capitalistas más avanzadas, dedican una parte de sus ingresos, de su Producto Interno Bruto, a la ayuda al desarrollo. Esta es prácticamente una obligación que ha ido surgiendo con los años. Pues yo creo que tanto el señor Putin como el señor Trump consideran que, como está hoy organizado el mundo, las instituciones que están en el mundo perjudican las respectivas visiones que ellos tienen en sus países. Concretamente, los Estados Unidos consideran que ellos se han cargado de responsabilidades excesivas en el funcionamiento del mundo, que los americanos aportan seguridad, aportan defensa, aportan asistencia al desarrollo a un montón de países a unos costos que al señor Trump evidentemente le parecen excesivos. En la historia de los Estados Unidos y muy singularmente en el siglo XX ha habido una marcada tendencia al aislacionismo. De hecho, cuando terminó la Primera Guerra Mundial hace 100 años, en 1918, lo único que se preocuparon los americanos es de retirar rápido sus tropas de Europa y replegarse a los Estados Unidos, porque internamente en los Estados Unidos había una crisis, sobre todo una demanda de que ¿qué tenemos que estar nosotros resolviendo guerras europeas? Que se las arreglen ellos. Pero tuvieron que intervinieron desde 1917, durante 1 año y medio, pelearon en Europa, ganaron la guerra y se replegaron. Después de la década siguiente, la de los años 20, fue la de estos dictadores, los nacionalsocialistas, los fascistas, los comunistas, que aullaban y que ya anticipaban una situación de guerra. Y en los Estados Unidos una vez más surgió el aislacionismo. Cuidado con meternos en problemas. Si los europeos quieren tener esas ideologías extremas, de esos líderes como Hitler, como Stalin, como Mussolini, violentos, guerreristas, dejémosles, problema de los europeos. Y esta campaña del aislacionismo la capitaneó sobre todo Charles Lindbergh, que él, con su fama de piloto pionero y después con la fama que le dio también penosa, la tragedia de la desaparición de su hijo, hizo que Lindbergh capitaneara estas ideas de que América para los americanos, el bastión América. En la Guerra Mundial Segunda, en 1939, los americanos se negaron a intervenir. El presidente Roosevelt tenía claro que había un peligro muy grave de que los nazis y los fascistas ganaran la guerra y trató de que su pueblo participara, pero en los Estados Unidos había una tendencia tan marcada al aislacionismo que los Estados Unidos recién intervinieron en la guerra 26 meses después de iniciada, en diciembre del año 41, cuando fueron atacados por los japoneses en Pearl Harbor. Entonces, esa tendencia al aislacionismo es muy marcada en los Estados Unidos. Hoy, cuando los Estados Unidos tienen presencia en el mundo entero, tienen bases militares, tienen guarniciones y tienen organizaciones dedicadas a la ayuda, al apoyo, a la asistencia, a la cooperación. Trump está convencido de que los Estados Unidos gastan demasiado en eso, y concretamente en el tema defensa. Dice, estamos dándole un paraguas nuclear a Europa. Estamos protegiendo a países como Alemania, como Francia, como Inglaterra, como toda Europa occidental, sin que ellos, los europeos, gasten suficientemente en defensa. Estos países europeos se defienden básicamente ¿de quién? De los rusos. Porque sienten que los rusos son el peligro, porque es un país europeo también, con fronteras inmensas y que ha tenido a lo largo de su historia cierta voracidad, cierta agresividad, ha sido un país expansionista. Entonces, Trump dice, por una parte les voy a exigir a estos países europeos aliados nuestros que gasten más, pero por otra parte me voy a hacer amigo de Rusia, para que Rusia deje de ser una amenaza contra Occidente y ya no haya necesidad de hacer estos gastos en defensa. Y más bien me dedico a enfrentarme a los chinos, porque los chinos tienen prácticas comerciales que supuestamente afectan a la industria americana. De hecho, si uno va a los Estados Unidos, pues ve el mercado americano atestado, sobre todo de baratijas. Productos malos, además. Malos, pero muy baratos de la China. Y además con cualquier cantidad de mini factorías que están en su propio territorio en las principales ciudades norteamericanas. Exacto. De propiedad china. Eso más. Entonces, claro, él dice,
tenemos que hacernos amigos de Rusia. Ahora, obviamente eso le conviene al señor Putin, porque él ve que su economía, la economía rusa, asolada, destruida, devastada después de 3/4 de siglo, de 75 años de economía socialista, una economía socialista que es, por definición, improductiva, ineficaz. No es un país en capacidad de competir con las potencias occidentales, capitalistas, ricas, prósperas, pujantes. Y entonces dice, si me hago amigo del señor Trump y dejamos de competir, ese momento nos retiran las sanciones comerciales y voy a lograr estabilizarme y quedarme para toda la vida. Entonces, los dos son estos caudillos populistas de última hora, esta gente que en el siglo XXI ha irrumpido en el mundo, que tiene una serie de ejemplares. Putin sin duda es uno, Trump evidentemente es otro, el presidente de Turquía, por decir algo, Erdogan es otro. En Europa hay una serie de nacionalistas radicales de la misma línea que ellos, de ultraderecha, xenófobos, como el señor Nigel Farage en Inglaterra, el señor Wilders en Holanda, del siglo XXI, y aquí el devastador, en la parte latinoamericana, ¿no? Que son lo mismo, unos populistas, demagogos, gritones, que gastan muchísimo dinero en publicidad, que seducen a la gente, que le engañan, que les convence que sus líderes, el señor Correa, el señor Chávez, el señor Maduro, todos, perdón. Uña brava, digo. Claro, pues, estos regímenes no además hacen eso. Pues no. No. Entonces, obviamente, esta tendencia los hermana, los acerca y eso los identifica a Putin y Trump. Ahora, ¿cuál podrá ser el nivel de cooperación en el futuro? Yo tengo mis severas dudas, porque evidentemente Rusia tiene afanes. O sea, ¿tú crees que podrían llegar a un clímax de amistad, de conveniencia, pero que ya en los puestos respectivos ya la cosa se ponga de otra manera y se produzcan colisiones? Creo que son inevitables, porque me parece claro que el señor Putin, que fue un combatiente aguerrido de la Guerra Fría, claro. Él era el jefe de la KGB en Berlín Oriental, y Berlín era la capital de la Guerra Fría, la sede de la Guerra Fría, donde los dos sistemas, el socialismo autoritario y el capitalismo democrático, chocaban, se encontraban, se veían la cara todos los días. Ahí lo mandaron al señor Putin. Él entonces, como un combatiente así... Pero formó un movimiento, ¿no? Un movimiento... Claro, digamos, él fue líder de la KGB, pero claro, ya se quedó con esos prejuicios aparentemente superados cuando terminó la Guerra Fría. Pero él se quedó con una militancia antioccidental y con una desconfianza muy, si se quiere, incluso visceral contra el Occidente. Y claro, hoy, desde el 1 de enero del año 2000, cuando él heredó el poder del señor Boris Yeltsin, él pues tuvo la misión, que evidentemente la está cumpliendo con gran minuciosidad, de restaurar las fronteras y el esplendor imperial que tuvo su país, Rusia, en la época de la Unión Soviética, cuando llegó a tener 22,5 millones de kilómetros cuadrados y 300 millones de personas de población, y el mayor arsenal nuclear del mundo, un ejército inmenso que combatió en guerras en un montón de lugares. Quiere restaurar eso, pero claro, para restaurar eso tiene que lanzarse sobre Polonia, sobre las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. Tiene que completar su anexión de Ucrania, inclusive las 2 provincias del este, Gdansk y Lugansk, que todavía no terminan de ser absorbidas por Rusia. ¿Cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos? No digo solamente del señor Donald Trump. ¿Cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos cuando Rusia haga acciones concretas de expansión y de retomar esos países? No hay que olvidar que ahora varios de esos países. Mandar el Pentágono, ¿no? Claro, ahí los generales de que Trump, a nombre de ese filo de amistad que se autotributan con Putin, deje que Rusia se expanda. Claro. En cambio, en el cerebro estratégico o en la inteligencia estratégica del señor Putin, ¿qué estará este momento armando Putin y su elenco para aprovecharse de estos pintorescos, le dice, de estos pintorescos actos de Trump, que no es ningún, como decimos aquí, pues, ningún quedado, pues no? Claro. Bueno, yo creo que... Esa parte explícanos, Jorge. Yo creo que los dos señores deben estar pensando que el verdadero rival, no sé si todavía enemigo, pero rival, competidor de sus respectivos países, de los Estados Unidos y de Rusia, es China.
porque China está en un momento de gran expansión, primero comercial, ya se tomó el mundo, ya se tomó el comercio del mundo, pero además su expansión empieza a verse en el mar de la China suroccidental como una expansión también geopolítica y estratégica. En el mar suroccidental de la China suroccidental está construyendo unas islas artificiales, al respecto de las cuales quiere llegar a tener 200 millas de mar territorial en torno a cada uno, con lo cual llegaría a tener el 75% de las aguas del mar suroccidental, con lo cual podría ahogar por lo pronto al Japón y a Corea del Sur, cuyos abastecimientos de petróleo van necesariamente por ahí, de petróleo y gas van necesariamente por ahí y quedarían bajo el control o la supervisión de China. Japón es enorme. Enorme. Claro. Y por eso el primer ministro japonés, el señor Shinzo Abe, al día siguiente o subsiguiente de la elección de Trump, se fue a Nueva York para reunirse con él. Pero la falta de un anuncio concreto al final de la reunión de Trump y Abe demostró que, aparte de las sutilezas, generalidades de siempre, pues demostró que no habían llegado a ningún acuerdo, que el Japón lo que decía es no podemos permitir que usted retire su paraguas nuclear sobre el Japón, tiene que seguir protegiéndolo, y evidentemente el señor Trump le dijo que no. Entonces, Rusia y los Estados Unidos, o por lo menos el señor Trump y el señor Putin, ven a la China como el verdadero rival. Y seguramente la conversación de ellos a través de terceros, que ya deben haber conversado a su manera. A través de terceros. Sí. A través de terceros. Claro. Y seguramente el mensaje es, ustedes Unámonos. Americanos tienen que desatar una guerra, pero una guerra comercial, una guerra de tarifas y de aranceles contra China. Olvídense de nosotros, los rusos, nosotros no somos expansionistas, ya no tenemos imperio. No somos competencia. De hecho, si uno ve las cifras de la economía, la economía rusa tiene un Producto Interno Bruto nominal de 2,1 millones de dólares, 2,1. La economía norteamericana es 16,7 millones de millones. ¿Y la China? Es decir, estamos hablando de 8 veces más. Alemania tiene 3,7 millones, es decir, casi el doble que el Producto Interno Bruto ruso. Entonces dice, los rusos deben estar diciendo, nosotros no somos un rival para ustedes. Además, ya no tenemos la ideología socialista, que es una amenaza para la ideología de ustedes del capitalismo democrático. Nosotros no somos sus rivales, los rivales son los chinos. Señor Trump, preocúpese de los chinos, que les han invadido los mercados y que están haciendo quebrar sus industrias con productos baratos, aunque sean de mala calidad, pero más baratos. Y entonces yo creo que el señor Trump y el señor Putin están pensando, o podrían estar pensando en una alianza estratégica, unir sus fuerzas contra China para evitar que se convierta pronto en la primera economía del mundo, utilizando sobre todo los mercados americanos. Claro. ¿Y sería en base a una integración económica o simplemente una estrategia de ampliar las fronteras comerciales y de, más que todo, constreñir al desarrollo del comercio exterior de la China? Yo creo que sería una alianza muy sui generis, porque no sería una alianza de que unámonos en esto, sino más bien... ¿No tienen dónde unirse? No, y creo que sus visiones del mundo son completamente distintas, pero al señor Trump no le gustan las instituciones internacionales. Él siente que la institucionalidad internacional actual es muy a costo de los Estados Unidos, que a los Estados Unidos le demanda demasiado ser el gran policía del mundo, el defensor del libre comercio, de ciertas libertades, y dice, bueno, que cada uno se las arregle como pueda. Y, por ejemplo, no le gusta al señor Trump, evidentemente tiene un mal sabor con respecto a la Unión Europea, porque siente que la Unión Europea ha progresado estos años, sobre todo en lo económico, a costa de no gastar en su propia defensa lo suficiente y encargarle su defensa a los americanos. Entonces nosotros gastamos la defensa de Europa. Por darle solo bases. Y ellos no gastan. Entonces, como no le gusta la Unión Europea, le encantaría que en Europa surgiera un contrapeso, que es la Unión Euroasiática, que el señor Putin tiene como obsesión desde hace años. Él intentó crear en torno a Rusia, una unión de países que también hagan un espacio económico grande y poderoso como es la Unión Europea. Pero se encontró que excepto Bielorrusia, Armenia, Kirguistán y Kazajistán, 4 economías menores, nadie quiso de su entorno
unirse a la Unión Euroasiática, y que más bien la mayor parte de los países euroasiáticos están pensando en unirse a la Unión Europea. De hecho, países que fueron parte de la Unión Soviética, como Estonia, Letonia y Lituania, pidieron inmediatamente que se independizaron de la Unión Soviética, entrar en la Unión Europea y en la OTAN, y no en la Unión Euroasiática. Entonces, a lo mejor al señor Trump le gustaría que el señor Putin lograra estos años consolidar la Unión Euroasiática para hacerle un contrapeso a la Unión Europea, con cuyos líderes además no se entiende, no se siente a gusto con la señora Merkel. A esa coalición euroasiática? Bueno, este momento, como te digo, están Bielorrusia, Armenia, Kirguistán y Kazajistán. Pero evidentemente la intención europea sería, la intención rusa sería, por ejemplo, incorporar a Ucrania. Ucrania es un país muy significativo, es un país ubicado en una zona estratégica de Europa, tiene 45 millones de habitantes, tiene una economía significativa. De hecho, Rusia como Estado nació en el siglo IX ahí en Kiev, en Ucrania. El primer Rus que hubo fue el Rus de Kiev, y a partir de ahí surgió la Rusia de los zares y de la familia Romanov. Entonces, Rusia quisiera ampliar eso, inclusive con algunos de los países asiáticos que por cercanía, por lo que Rusia tiene costas al Pacífico, podrían eventualmente ingresar en su órbita de influencia, saliéndose de la órbita de influencia europea. Países, por ejemplo, musulmanes, que tienen la convergencia de que también hay países que fueron soviéticos, cercanos a la Unión Soviética, a Rusia, que también son de población musulmana, empezando por Kirguistán y Kazajistán, que ya están en la Unión Euroasiática. Entonces yo creo que estos dos señores ven el mundo desde una óptica de bastión. El uno el bastión América, el otro el viejo imperio soviético. Y entonces sienten que comparten ideas, y si bien no van a trabajar juntos, sí van a tener un enemigo común, y van a tener formas de ver el mundo similares, compatibles, que pueden hacer que haya un acercamiento. ¿Qué pacto acordaron en el mes de noviembre que le dieron el llamar diálogo constructivo? Creo que no hubo ningún pacto. Yeah. Yo creo que simplemente en los mensajes que intercambiaron tras la elección del señor Trump el 8 de noviembre, los gobiernos de los dos países y los dos líderes hablaron de una futura cooperación. El marco es bastante complicado. ¿Cuáles son los obstáculos para que no sea lo que uno imagina? Voluntad de los dos mandatarios y está hecho el acuerdo, no hay tal. No. Hay limitaciones muy grandes y muy graves, quiero entender. ¿Las puedes describir? ¿Cuáles son las limitaciones para que Putin y Trump no puedan avanzar con pie derecho y a un ritmo más acelerado en una coalición de conveniencias, por ponerlo ese nombre medio latino? Bueno, Rusia tiene y creo ya que con razón, un cierto resentimiento hacia los Estados Unidos y en general hacia los países occidentales avanzados. Y creo que ahí se explica sobre todo la antipatía del señor Putin con la señora Clinton. Porque cuando su marido, el marido de la señora Clinton, el expresidente Bill Clinton, fue presidente, fue en los años en que la Unión Soviética se había desintegrado, Rusia había vuelto a ser un país autónomo, había abjurado del socialismo después de 75 años de fracaso, se había quedado con una economía muy frágil. Y ese momento, cuando los rusos se libraron del socialismo soviético, los Estados Unidos, los países europeos y el presidente Clinton no tuvieron la visión de reconocer en Rusia un país sabio y valeroso, que se había librado del socialismo soviético pues no, y que quería llegar a ser un país democrático, abierto, capitalista, con derechos, garantías y libertades. No entendieron eso, sino que vieron a Rusia como el heredero moribundo y solo. Exacto, como el heredero del viejo imperio leninista agresivo, voraz, que rompía todas las normas de la convivencia internacional, y lo aislaron. Como tú dices, Gonzalo, lo dejaron solo. En vez de incorporarlo rápidamente a la comunidad internacional, decir, vengan, señores rusos, ustedes se libraron del socialismo soviético, han vuelto a ser libres, vengan, intégrense a la comunidad internacional. Lo vieron con desconfianza, lo aislaron. Un error de Bill Clinton. Un error
en general del Occidente. Claro, Clinton era un poco el capitán, ¿cómo no se dio cuenta? No se dieron cuenta. Y lo dejaron un país. Y no solamente eso, sino que el Occidente avanzó sus fronteras hacia el oriente, 250 kilómetros. Incorporaron a países que habían pertenecido a la órbita soviética, cercanos a Rusia, como Polonia, como la República Checa, como Hungría. Los incorporaron rápidamente a la Unión Europea, los incorporaron a la OTAN. 3 países de la Unión Soviética, Estonia, Letonia y Lituania, fueron ingresados también en las instituciones europeas. Y claro, la gente de Rusia se sintió agredida. Nos libramos al fin del socialismo soviético y en vez de ser incorporados a la comunidad internacional, a la comunidad de la libertad y la prosperidad, nos aíslan y nos arrinconan en este rincón del mundo, nos sacan del espacio europeo. Todos nuestros aliados en el centro de Europa los sacan de nuestra órbita, se los llevan al occidente, y entonces ellos tienen un viejo resentimiento, comprensible. Fue un error de cálculo, un error de estrategia, un error de visión de todo el occidente. Y claro, ahora dicen, bueno, ahora vamos a recuperar nuestro espacio. Y si eso significa empezar a agitar las aguas... Por todo y eso espiaron. Claro. Los rusos. Putin más que todo, ¿no? Y además tanto Rusia como China, 2 países que tienen todavía economías poco competitivas, porque tuvieron 75 años de socialismo y el socialismo ha demostrado en todas partes del mundo. Estoy hablando del socialismo, no de la socialdemocracia europea exitosa. Estoy hablando del socialismo. Ha demostrado que es un régimen fracasado, que no le va bien en ninguna parte. No le fue bien en el África, no le fue bien en Europa, no le fue bien en el Caribe, no le fue bien en ninguna parte. Como no tienen una economía competitiva, y el occidente les ganaba cada vez más espacio en cuanto a innovación tecnológica, empezaron a hackear para robar secretos industriales, para aprender las estrategias empresariales, para adquirir innovaciones tecnológicas. Y ahí se pasaron a lo electoral y político también. Cuando se dieron cuenta que eran vulnerables los sistemas informáticos occidentales, dijeron, bueno, metámosles también manos en las elecciones. O sea que le fueron proveedores de buena información para... La campaña de Trump, producto del espionaje del elenco Putin. Sobre todo que el momento que... Da a aparecer esa circunstancia, ¿no? Pero además el momento que o sea que Trump sí sabía que estaba Putin espiando porque era un beneficiario de esa información. Es posible, ¿no? Es posible, incluso es probable, no diría que es seguro, pero es evidente que solo a través de hackers podían lograrse ciertas informaciones de la campaña de la señora Clinton y se podía hacer el escándalo que se hizo con los 33,000 correos borrados, que terminaron siendo, a pesar de que nunca se supo nada dramático de esos correos, terminó siendo un tema de campaña que le afectó a la señora Clinton. Fue una repulsa de buena parte de la población. Ahí metió que la mano no se identifica así tan grandemente con los demócratas ni con los republicanos. Ese ciudadano medio independiente, que es la mayoría, dicen, ¿no?, del nuevo electorado norteamericano, se fijó en esos detalles y dijo, no, estos Clinton son mañosos, por decirlo, o sea. Agravado con el tema económico, porque claro. Cuando hubo la crisis global en el año 2008, la gente que pertenece a lo que llaman los americanos del Rust Belt, el cinturón industrial que queda en el norte, cerca de los Grandes Lagos, cerca de la frontera con Canadá, que va desde Pensilvania hasta, digamos, Wisconsin. Esa gente, claro, perdió muchos trabajos porque la industria americana perdió competitividad frente a industrias más baratas como la China, por ejemplo. Y entonces, el momento que hubo un enorme desempleo, hubo muchísima gente, la gente de los blue collar, trabajadores de cuello azul, los trabajadores de mono, de overall, que perdieron trabajos. Y claro, cuando viene un tipo como Trump y les dice, esto es culpa de los tratados de libre comercio, porque notarás que esta obsesión contra los tratados de libre comercio es una obsesión de todos los populistas. Lo hemos visto a este pobre hombre de aquí, Correa, lo hemos visto al señor Maduro y al señor Chávez, lo vemos al señor Putin, lo vemos al señor Erdogan. O sea, todos estos autócratas, populistas, pseudosocialistas, tienen una obsesión contra el Tratado de Libre Comercio, contra los tratados de libre comercio, contra el libre comercio en general, porque evidentemente no saben que en especial desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, la prosperidad
la expansión de la economía. La expansión de la economía de estos últimos 70 años se debe básicamente a la multiplicación del comercio y del libre comercio. Estos señores, el señor Correa, el señor Maduro, son señores ignorantones, a pesar de que la campaña hace creer lo contrario. Y claro, no se han dado cuenta, no conocen, no tienen por qué saber, no han leído lo suficiente, como para darse cuenta que el libre comercio fue el gran motor del crecimiento económico de los últimos 70 años en el mundo entero. Y los países que tuvieron un comercio más libre y que supieron aprovechar mejor el libre comercio, se montaron en las corrientes comerciales, son los países que tuvieron más prosperidad. Y este momento, la prosperidad china, la prosperidad que nació con Deng Xiaoping, cuando desmontó el sistema económico socialista y abrió la China libre comercio, al capitalismo. La prosperidad de la China se basa también en el libre comercio. Entonces, claro, este momento, pues, a estos líderes populistas, tumultuosos, les une esta obsesión contra el libre comercio. Extrañamente, el señor Trump, pese a ser el líder de un país capitalista, rico, próspero, con buenos niveles de vida y con enormes libertades, pues también tiene obsesión contra el libre comercio, porque claro, sus amigos industriales deben decir: nuestros rivales chinos nos están haciendo pedazos, nos están quitando posiciones en los mercados, algo tienes que hacer contra ellos. El problema es que el momento que pone aranceles, el momento que pone trabas arancelarias, que aparentemente ya anunció 45% de sobretasas arancelarias a la China, lo que va a hacer es destruir las bases de la convivencia civilizada que ha regido en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, desde el año 45, es decir, durante los años en que los Estados Unidos han sido la potencia predominante en el mundo. Es decir, a lo mejor está afectando, corroyendo las bases de la misma supremacía americana, lo cual sería una tontería monumental. Claro. Jorge, con lo último te molesto. En la crónica que estamos leyendo entre todos los ecuatorianos y que es de tu autoría, tú casi que sostienes que uno de los puntos estratégicos o de los problemas estratégicos de dominio mundial sería acabar definitivamente la guerra y triturar a Al Qaeda. Y en eso tú sostienes que Estados Unidos con Trump y Rusia con Putin tendrían un interés simultáneo para unirse y acabar con Al Qaeda, que es la capital, digamos, de esta guerra con Arabia. Eso tú lo sostienes, ¿ese va a ser el elemento cohesionador? Yo creo que ese va a ser quizás sobre todo el pretexto. Yo creo que el señor Trump va a decir: tenemos que colaborar con Rusia porque tenemos un enemigo común que es el terrorismo islámico, Al Qaeda, el Estado Islámico, porque van a atacar a sus países, van a atacar a su país, van a atacarlo a Rusia, ya anunciaron su decisión de atacar Rusia, y van a atacar a los países occidentales y van a atacar, si pueden, a los Estados Unidos. Entonces tenemos que unirnos contra Al Qaeda y el Estado Islámico. Ese va a ser el argumento para el pueblo norteamericano. Exacto, que use el presidente Trump. Pero ¿por qué no lo hizo el presidente Barack Obama? Porque ese acuerdo entre los Estados Unidos y Rusia para juntos combatir contra el terrorismo musulmán partiría inevitablemente de un reconocimiento de Bashar al-Assad como el líder de Siria. Y obviamente los americanos y el occidente en general lo ven a Bashar al-Assad como el gran culpable de esta guerra civil que empezó en marzo del año 2010, que ha costado este momento 500,000 muertos, 8 millones de desplazados y la destrucción de una de las zonas en que nació la civilización, que es la Mesopotamia, ahí donde hoy están combatiendo, en Alepo, ciudad milenaria. Entonces, Trump no pudo colaborar con Rusia con eso, o no aceptó la colaboración con Rusia, porque dijo: parte fundamental de la solución del problema de la violencia en el Oriente Medio es la existencia de regímenes dinásticos, como el del señor Bashar al-Assad. Él tiene que irse como elemento sine qua non para la pacificación de Siria, considerando sobre todo que el señor el Assad pertenece a una minoría religiosa,
la de los alawíes, que solamente representan el 15%. ¿Quién tiene ahí la razón? ¿El señor Putin, que le respalda al rey, o Estados Unidos, que quiere destruir totalmente a ese régimen? Bueno, yo estoy siempre por Estados Unidos, digamos, desde el lado de la señora Clinton y del presidente Obama, ¿no? Sí, yo creo que estos regímenes dinásticos, y el de la familia El Assad empezó en el año 1970, estamos hablando ya de 46 años, son regímenes que distorsionan la vida social, afectan la estructura de las naciones. La nueva época del mundo, inclusive. Claro, por eso yo creo que es importante las renovaciones. Es importante que haya alternabilidad en el ejercicio del poder. Pues en ese sentido Obama tenía la razón. Yo creo que sí, yo creo que el señor al-Assad, Bashar el-Assad, debería irse. Él además nunca fue elegido por nadie. En el año 2000, cuando su padre le dio un infarto, a él lo trajeron de Londres, donde estudiaba optometría, y lo llevaron de presidente, alterando la Constitución para que él con sus 34 años pueda ser presidente. Es decir, esos regímenes así oprobiosos, en que hay un líder que es el dueño del país y todos los demás se callan y se resignan, son insostenibles en esta época. Entonces, Rusia, en cambio, sabe que la presencia de Bashar el-Assad les daría a ellos, a los rusos, posiciones estratégicas significativas por la ubicación de Siria. Siria tiene una salida al Mediterráneo oriental, que siempre ha sido una obsesión de Rusia desde los tiempos de Pedro el Grande y de Catalina la Grande. ¿Qué verán en ese ángulo del planeta? La posibilidad de tener una base naval en el Mediterráneo, nada menos. Pedro el Grande es reconocido como el gran gestor de Rusia, porque él creó la ciudad de San Petersburgo, con lo cual Rusia tuvo un acceso a los mares del norte, mares fríos. Después Catalina la Grande es visto como la gran gobernante, la gran estadista, la déspota ilustrada más brillante, porque ella, cuando se tomó la península de Crimea, le dio salida a Rusia a mares de aguas calientes, le dio salida al Mar Rojo. El remate para Rusia sería tener una base en el Mediterráneo y tener acceso a mares que se pueden, a puertos que funcionan 365 días al año. Entonces saben que a través de Siria podría tener un acceso al Mediterráneo, y entonces están dispuestos a apoyarlo a Bashar el-Assad hasta las últimas consecuencias. Esa es una de las razones por las cuales los gobiernos americanos y europeos le han tomado distancia a Siria, porque dicen el mantenimiento del gobierno de Bashar el-Assad en Siria puede significar que Rusia tenga presencia en el Mediterráneo, lo cual alteraría el equilibrio geopolítico que ha tenido el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, época desde la cual pues no ha habido ninguna guerra global. Una guerra global es una guerra entre potencias, y de alguna manera ha permitido ciertos niveles de paz después de 2 guerras mundiales terribles como las que fueron las del siglo pasado. Eres grande, Jorge. La sabiduría del escritor Jorge Ortiz en la cadena Democracia. Qué pena, se me fue el tiempo, pero estaré a molestarte muy próximamente, querido Jorge. Al contrario, muchísimas gracias por tu invitación. No, mis oyentes te agradecen sobremanera. Qué bonito relatas, además. Muchas gracias. Jorge Ortiz estuvo en la cadena Democracia, porque aquí buscamos la verdad. La Navidad